se alcanzaron a tratar durante el momento de las conferencias. Vamos a dar inicio con el doctor Cristóbal Papendiek, que nos va a hablar del linfedema en niños. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias a todos. Todo mi reconocimiento por la iniciativa de hacer esta reunión y llevarla a cabo, y todo mi agradecimiento por hacer o haber pensado en mi participación, que es una distinción que aprecio mucho. Voy a tratar de resumir muy brevemente el linfedema en pediatría para que hablemos el mismo lenguaje, porque ¿por qué será linfedema en pediatría y no linfedema en general? Cuando decimos linfedema, todos pensamos en el linfedema de la mujer adulta como consecuencia de un tratamiento quirúrgico. Ese debe ser el más frecuente, cosa que no es cierta. Hay una patología oculta y que está en el capítulo del linfedema en pediatría, porque fíjense ustedes que yo pienso que el 80% de los linfedemas reales en pediatría no son diagnosticados en pediatría, sino que se trasladan al adulto. Y yo creo que el 80% de los linfedemas en pediatría son primarios. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos los linfedemas que se ven en pediatría en el adulto? Porque en el adulto el 80% son linfedemas secundarios y solo el 20% son primarios. Tiene que haber algo ahí que no está estadificado y que es que muchos pacientes no llegan de la pediatría al adulto. Y esto es lo importante desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista diagnóstico. El linfedema en pediatría se expresa como linfedema primario en 144 síndromes que tienen nombre propio y que nos manejamos y que corresponde manejar. Esos 144 síndromes, al menos, comparten 14 malformaciones del sistema linfático posibles. No conozco otros, pero estos son los posibles. Comparten 21 síndromes que ya están identificados a través de la biología molecular o del cariotipo, de la parte genética en general. Unos 20 síndromes que son solo malformaciones del sistema linfático en distintas expresiones, que no es solo el linfedema, por ejemplo, el síndrome de Waldmann. El síndrome de Waldmann es bien conocido, pero en el adulto me parece que no se ve. El síndrome de Gorham, que probablemente no llegue al adulto en términos generales, y la linfangioleiomyomatosis, que se conoce como LAM, que es otro síndrome muy, muy especial, muy difícil de tratar y que, bueno, todos se expresan además con linfedema. Lo que me parece importante es cómo darle un nombre a cada uno de estos síndromes más allá del linfedema, porque el linfedema primario en una de esas no se diagnostica porque es grado 0 o 1. Y las otras expresiones de los síndromes son mucho más importantes. Es por eso que los linfedemas en pediatría, en términos generales, la gran mayoría no se tratan. Es más importante el otro aspecto del síndrome en el cual se expresa el linfedema. Me parece muy importante que recordemos también el kilo. Del kilo en pediatría casi nunca se habla y se escucha muy poco en el adulto, y la patología del kilo en pediatría es importante desde el momento que ustedes vean un paciente que pierde kilo por las uñas de los pies, o que es un recién nacido y que pierde kilo por el sistema urinario, como se dio la pregunta hace algunos días, o que tiene un kilotórax, o que tenga lo que sea, un kiloperitoneo. ¿Cómo se trata? Yo les puedo asegurar que no hay válvulas en pediatría para derivar este kilo. Así que hay que pensar en otras alternativas. Ninguna de las válvulas que se fabrican en el mundo son para pediatría. Ninguna. Con lo cual debe quedar el concepto que esto me parece importante. Después hay un montón de síndromes en pediatría que pasan por la endocrinología, como el Turner, el Noonan, o pasan por la neurología, o pasan por el aparato respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas patologías para lo cual hay que ser pediatra y estar vinculado por lo menos con la cirugía infantil.
El otro grupo de patología que me parece importante es el linfedema secundario, que es solo el 20%, y que nosotros por cultura general tenemos que estar informados por lo menos de lo que sucede, sobre todo porque hoy en día hay muchas patologías de estas como patología de turista, y donde los chicos también están involucrados, por lo menos en Buenos Aires ocasionalmente lo veo. ¿Y por qué no mencionar la filariasis? ¿Y qué sabemos de filariasis? ¿Y qué hay del drenaje manual linfático en filariasis o que no lo hay? ¿O qué hay de cirugía o que no lo hay? Me parece un tema muy importante tenerlo presente porque son millones y millones de pacientes que hay que ir a verlos. A la India, por lo menos, hay que ir a verlos y tomar conciencia que existe esa patología. El segundo grupo de patología muy importante es la podoconiosis. Para eso hay que ir a Etiopía, que es el país que está más involucrado, y que tanto la filariasis como la podoconiosis también existe en Centroamérica y en el norte de Sudamérica y en el cinturón ecuatorial en general. Son linfedemas muy importantes y que necesitan mucho de nuestra preocupación, sobre todo en pediatría. El tercero de ese grupo es el síndrome de hipertensión venosa en pediatría por una trombosis fetal o por una malformación troncular venosa en pelvis que hace que se produzca un sobrecrecimiento de un miembro inferior o de un miembro superior. En general es unilateral, pero hay bilaterales y hay primarios y secundarios. Pero el síndrome de sobrecrecimiento tiene una gran relevancia y actualidad, y como síndrome está identificado hoy día uno de ellos como el síndrome de Clove, que termina con S, y que está vinculada a una mutación que es el PIK3CA, que es el gran grito del día de hoy porque permite identificar este síndrome y en función de eso medicarlo y medicarlo muy bien. Poneme una... Esto es un linfedema primario que está todo armónico, está todo lindo, está todo muy bien. La siguiente. Este es otro linfedema primario, y acá la diferencia entre uno y otro, esto es una malformación, que debe ser una linfangiomatosis, mientras que el anterior era simplemente una valvulopatía o una patología ganglionar. Y acá tienen un síndrome de sobrecrecimiento, como veo en pediatría, y veo muchos en pediatría, y es un dolor de cabeza. Yo no sé dónde están estos pacientes en el adulto. Es un tema muy importante a tener presente, cómo estudiarlo, cómo drenarlo, cómo soportarlo, cómo hacer la cirugía de estas patologías. Acá el miembro inferior pesa lo mismo que el resto del chico. Me parece importante que para mencionar qué otras patologías hay en pediatría son todos los torniquetes, entre ellos el síndrome del torniquete por pelo. A partir del cuarto mes hay pelo en el líquido amniótico que se enrolla alrededor de dedos o de genitales, tanto masculinos como femeninos, y que produce un síndrome importante porque la parte distal de ese torniquete tiene un tremendo edema, que es un linfedema, aparte de un edema venoso posible. El otro es la brida amniótica, que en pediatría se ve mucho y nunca se habla, pero es un síndrome muy importante porque requiere cirugía plástica y no una sola, y muchas veces derivaciones linfovenosas. Otro síndrome muy importante es que si uno va a Oriente, sobre todo, es el síndrome de la mano inflada, que es por los drogadictos. Quiere decir que es un linfedema del miembro superior izquierdo, nunca es derecho porque la gente normalmente es diestra y entonces se inyecta con la derecha en la izquierda. Este síndrome lo he visto en Oriente y es muy interesante de ver. Yo creo que a grandes rasgos lo que vale la pena es mencionar las vacunas, las infecciones crónicas, porque la BCG en nuestro país se vacuna con la BCG, muchas veces destruye grupos ganglionares, sobre todo axilares, y esto significa posteriormente, o puede significar un linfedema. Ya voy a terminar. Me parece muy importante que los linfedemas primarios deben habilitarse, mientras que los linfedemas secundarios deben rehabilitarse. Y todo lo que hagamos, tanto sea quirúrgico como sea fisioterapéutico o médico, sobre todo médico en estos grandes síndromes, tiene que respetar esa idea, que no es lo mismo habilitación que rehabilitación. Y lo otro que me parece muy importante es que yo les digo sobre la próxima imagen, es
Hoy día tenemos la resonancia, y la resonancia, la linforresonancia. Con la linforresonancia se puede ver todo, todo. Acá tienen una región inguinal bilateral, un chico que ya está derivado y que se ve la derivación y se ve los grupos ganglionarios, se ve todo. Y acá se ve un ganglio trasplantado, traslocado, traído de axila y puesto en una región inguinocrural, y se ve el pedículo vascular, en fin. Muy importante, es muy gráfico, esto se puede ver todo en la siguiente. Y acá les quiero mostrar otra patita de estas, síndrome de sobrecrecimiento. En mi mano ahí, lo que se ve oscuro es una hemorragia dentro de una malformación linfática en piel. Y esto está bajo tratamiento y en casi 4 años la patita queda así. Quiere decir que estos chicos se pueden intentar su integración médica, física y social si uno realmente hace el esfuerzo. Yo creo que mi mensaje con esto está a grandes modos concluido y puede luego participar de la discusión. Muchas gracias. Doctor Papendiek, muchísimas gracias. Interesantísimo el tema y esperamos enseguida las preguntas porque tenemos que aprovecharlo. Usted es un gran conocedor y nos va a ayudar mucho en todas estas dudas que tengamos. Damos el siguiente paso a la doctora Blanca Mesa con el abordaje del paciente con linfedema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor García. Agradezco la invitación al encuentro iberoamericano y desde luego mi presentación va dirigida desde México con la invitación a que vengan a conocer el Hospicio Cabaña Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, en el abordaje del linfedema, nosotros tenemos que tomar en cuenta un antecedente en México, como dijo el doctor Papendiek. Ciertamente, nuestros mayores problemas que tenemos son el linfedema secundario después de un cáncer de mama y sus tratamientos. Sabiendo que es una condición crónica, refractaria e incurable, nosotros en Guadalajara hicimos una investigación relacionada con la prevalencia y encontramos en el 2011 que tenemos un 46.7, principalmente de los linfedemas secundarios, habiendo también primarios que no hemos identificado. Y entonces nos dimos a la tarea de ver que esta patología condiciona morbilidad física, psicológica y social, con algunos factores de riesgo como fueron el número de ganglios resecados, obesidad y ser casada. Entonces nos dimos a la tarea también de hacer una investigación con un tratamiento descongestivo complejo y cómo esto va mejorando la calidad de vida de cada paciente. Y para el diagnóstico, entonces, por el abordaje que es fundamental, la historia clínica y, desde luego, la determinación de volumen. Clínicamente así lo tenemos que hacer y lo hacemos en México. En el interrogatorio, preguntar la edad y tiempo para descartar linfedemas que pueden ser congénitos o linfedemas benignos, linfedemas malignos, por el tiempo de aparición, mayor o menor tiempo. La localización del edema es distal o es proximal, la evolución de este edema para determinar el estadiaje del mismo linfedema, mecanismos asociados o desencadenantes, como sería el que un paciente tenga o no cáncer otra vez, si tiene infecciones previas, si tiene traumatismo, si tiene cirugías transversales, si el paciente viaja mucho o inclusive en su trabajo. Las comorbilidades deben de tomarse en cuenta, insuficiencias renales, problemas problemas cardíacos, problemas de hipoparatiroidismo, problemas con hipoproteinemias y otra serie de comorbilidades, incluyendo edemas cíclicos y edemas en general. Dolor y otros síntomas, dolor neuropáticos o de otra etiología, síntomas que nos hablan de estados depresivos y ansiosos de cada paciente que están involucrando esta patología, las historias familiares que nos ha comentado el doctor Papendiek, el trabajo y la profesión. En la inspección, no olvidar nosotros los cambios y apariencias del paciente. El paciente puede traer ropa muy apretada, como bien decía, el paciente puede traer calzado apretado, pero también su higiene. Pacientes muy frecuentemente con problemas de tipo micóticos o infecciosos. Los cambios tróficos de la piel, ampliamente conocidos por todos nosotros, como serían adiposidades, como sería también las papilomas, o inclusive aquellos cambios
que se observan por hipertensión linfática, como vesículas o como fístulas. Hay que evaluar el sistema circulatorio, arterial, venoso y linfático, apoyándonos nosotros en los expertos y en los especialistas. Las malformaciones vasculares, que ya mencionó el doctor Papendiu, y en nuestra exploración determinar existencia o no ganglios palpables, piel suave, duras, movibles, etcétera, donde pueden estar dando la información qué tipo de linfedema estamos observando. Muy bien, en la determinación del volumen, tenemos que recordar aparte que los datos analíticos, como serían determinaciones laboratoriales, proteínas totales, albúmina, etcétera, nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial del edema y del linfedema. No olvidar el signo de Stemme clásico y el signo de Godet y algunos pliegues tarso-digitales. Entonces, nuestro diagnóstico que hacemos en México nos basamos mucho en la perimetría, circometría y los puntos para medir, de acuerdo con varios autores, son en cuestión del brazo, en la tercera falange proximal, en manos tras cabezas de metacarpianos, en muñeca, 2 mediciones en antebrazo y 3 mediciones en brazo. Y también en los miembros inferiores establecemos mediciones parejas de miembros afectados y contralaterales. El volumen lo podemos determinar basándonos en la circunferencia de forma indirecta con la fórmula de Kuhnke, sumando los cuadrados de la circunferencia, dividiéndolos entre pi. Y esto es lo que hacemos en México. Esta es mi imagen. Aquí la tomamos del autor Surer, pero le agregamos por necesidades de nuestra población la toma de la circunferencia de la axila, de la base de los dedos y de la región del tobillo. Y aquí están las medidas. La primera ocasión tomamos las 2 extremidades, pero luego damos una evolución para hacer las cuentas. Y tenemos otras pruebas diagnósticas, ya lo han presentado. Recordar que la bioimpedancia junto con la circometría y la volumetría, que no hacemos tampoco nosotros en México, nos ayudan para establecer un grado de severidad por los porcentajes de volúmenes observados en cada extremidad o parte del cuerpo a estudiar. También los otros estudios que han mencionado, como la linforesonancia, la linfografía con verdeinosenina, la dejamos para los expertos en cirugía. Y bueno, nosotros ya tenemos un diagnóstico y nos estamos basando con lo anterior en un estadiaje de los linfedemas y para poder establecer un tratamiento. Recordar que el tratamiento es la terapia descongestiva en México o terapia linfática descongestiva, que requiere los 4 pilares ya conocidos, que es el cuidado de la piel y de faneras, drenaje linfático manual, terapia de compresión y ejercicios linfomiokinéticos. Aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo presentado en el Hospital de Valencia. Y bueno, lo único que me interesa en este caso, que ustedes ya lo conocen perfectamente, es que sepan que en cada estadio van agregando el drenaje linfático manual y todos los ejercicios y el tiempo que se requiere, 5, 10, 15 sesiones, dependiendo de cada paciente. Nosotros estamos haciendo la terapia linfática método Godoy y esta, ya saben ustedes, es un conjunto de terapias, en este caso la terapia cervical, luego la terapia manual, que es por un deslizamiento con forma lineal, dirigiendo el flujo hacia los ganglios. También utilizamos el drenaje linfático por medio de máquinas, y aquí está el ejemplo de que sí se puede obtener un drenaje. Y también, desde luego, el manejo de los pacientes en forma integral. Bueno, tenemos unos ejemplos. Ustedes verán, esta es una paciente con una cirugía de rodilla y definitivamente nuestro trabajo fue previamente valoraciones con los expertos, dermatología, angiología, y luego una vez que ya pudimos trabajar con el paciente, ustedes están viendo que se utilizó el drenaje, se utilizó lo anterior que hemos mencionado en las partes proximales donde pudimos trabajar, y el paciente ahora está recuperado. Y también otros pacientes que hemos trabajado con linfedemas elefantiásicos de brazos, a veces método Boder-Foley, empezamos a trabajar con eso, y luego cambiamos a método Boder, porque nosotros veíamos que los pacientes sí teníamos respuesta, pero una respuesta un poco más lenta, y en el método Godoy hemos obtenido resultados más rápidos y efectivos, y el paciente
con la permiso que nos dieron para poder presentar sus caras, vean la diferencia, ya no está tan deprimida, ya no está tan ansiosa, ya está más contenta y está participando. Este paciente trabajaba parado y entonces era sumamente necesario que este paciente recuperara después de 20 años de un linfedema, después de un traumatismo, que probablemente había sido un linfedema primario, pero luego después hizo secundario, y ahí tienen el resultado. Bueno, finalmente las conclusiones a las que yo puedo llegar, que el diagnóstico oportuno y tratamiento individualizado en un linfedema es de suma importancia para mejorar la funcionalidad y disminuir síntomas percibidos por los pacientes, que es necesaria la intervención multidisciplinaria para mejorar los aspectos deficientes en su calidad de vida, fisioterapia, psicología, nutrición, etcétera, que todos estamos acostumbrados a trabajar en este campo. En México se necesita difundir más y más en el personal de salud el conocimiento sobre el linfedema para ofrecer tratamiento linfático descongestivo y quirúrgico, ya que esta patología ha sido ignorada, ha sido subdiagnosticada e incorrectamente tratada. Hemos promovido la reintegración del paciente a su ambiente familiar, social y laboral en todos los aspectos de todos los linfedemas, pero especialmente en linfedema postcáncer de mama, que es el primer lugar en México, por lo menos en lo que nosotros conocemos, en la etapa cero preventiva, estamos promoviendo la compresión preventiva de igual o menos 15 milímetros de mercurio en las prendas de compresión y con el fin de prevenir el progreso de la enfermedad. Agradezco mucho su apoyo y su invitación. Muy amables. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Blanca. Mil gracias por su excelente exposición. Como vemos todos y ya todos sabemos, el linfedema en muchas ocasiones es una entidad mal diagnosticada, mal manejada, muchas veces por el desconocimiento. Aspiramos a que nosotros seamos transmisores de ese conocimiento para el bien de los pacientes. Y recordar siempre que esto es un manejo interdisciplinario y multidisciplinario. Es la combinación de ese ciclo para que el paciente tenga unos buenos resultados. Continuamos con la doctora Paloma Domingo, terapia física en el linfedema. Bienvenida, doctora. Buenas tardes desde España. Buenos días en Iberoamérica. Primero quiero dar las gracias por invitar a la Asociación Española del Linfedema a este encuentro y como vicepresidenta de la asociación es para mí un honor compartir este encuentro con ponentes de tan alto nivel. Voy a hablar de la terapia física en el linfedema, pero antes quisiera decir unas palabras para poner en contexto cuál es la situación en España del linfedema, tanto de incidencia como de atención clínica. El linfedema en España no hay estadísticas fiables en las que podamos decir cuál es el número de afectados, pero podemos estimar que afecta entre 900.000 y 1.400.000 personas, con lo cual no es un número desdeñable. Como en Europa Occidental se estima que afecta a 1,4 de cada 1.000 habitantes y principalmente en nuestro país, como en los países de nuestro entorno, el linfedema que se presenta es un linfedema secundario. El 90% de los linfedemas son secundarios a cáncer y su incidencia depende del tipo de cáncer del que estemos hablando. Y como ya han dicho los ponentes anteriores, se precisa una unidad de linfedema. En España existen algunas unidades en grandes hospitales, pero sigue habiendo una carencia para el tratamiento del linfedema y sobre todo, insisto en que debe de haber un tratamiento multi, pluri y transdisciplinar. Nos necesitamos todos para hacer un buen tratamiento y que nuestros pacientes obtengan los mejores resultados posibles que les podamos ofrecer. En cuanto a la fisioterapia, la terapia física descongestiva, en España seguimos el consenso de la Sociedad Internacional de Linfología, igual que muy similar al que hemos visto de Iberoamérica, en el que se utiliza el drenaje linfático manual, vendajes adaptados, presoterapia con un asterisco, hablaremos más tarde si quieren de ello, ejercicios linfomiocinéticos, los cuidados de la piel y las medidas higiénico-dietéticas y las medidas de contención definitivas. Sobre los vendajes adaptados y las medidas de contención tenemos la suerte de que el doctor de la Torre nos va a hablar luego de ello.
Pero además nosotros desde nuestra asociación tenemos formación y hablamos siempre de fisioterapia integral linfática, porque antes de comenzar un tratamiento, el linfedema es imprescindible realizar una valoración y un abordaje global del paciente. Si existen retracciones faciales, alteraciones articulares o musculares y las tratamos antes de abordar el linfedema con la terapia linfática propiamente dicha, obtendremos mejores resultados. ¿Qué técnicas se utilizan en España como tratamiento y métodos de drenaje? Pues yo siempre digo desde Boder a Godoy. Nuestro centro se llama Boder porque hace 30 años, cuando comenzamos, era la técnica que se utilizaba y que conocíamos en España, pero es evidente que con las técnicas diagnósticas conocemos hoy mucho más sobre el sistema linfático y, no obstante, todas las técnicas obtienen buenos resultados y trabajan con la fisiología y la fisiopatología. El objetivo de todas las maniobras, sea la técnica que sea, es la captación de macromoléculas y líquidos del espacio intersticial y la evacuación de las mismas. Por lo tanto, la producción de la linfa y su transporte. Nosotros, además, utilizamos la terapia linfática global del método Godoy. Somos representantes de la Escuela Internacional Godoy en España y utilizamos la terapia pasiva mecánica. Y la utilizamos porque cuando conocimos a los doctores Godoy y aprendimos la técnica, hicimos un pequeño estudio que presentamos en el Congreso de Linfología de Lausanne en el 2015, en el que valoramos pacientes que habían sido tratados con las técnicas que conocíamos anteriormente y reclutamos pacientes que estaban igual o peor que cuando se les hizo el tratamiento con las técnicas anteriores. En 2 semanas de tratamiento conseguimos un 24,5% de reducción, que supongo que si lo hiciéramos ahora que tenemos más experiencia en el método, conseguiríamos una reducción mayor. Por lo tanto, no dudamos en introducir esta técnica como método de tratamiento, pero además llevábamos mucho tiempo trabajando e implementando otras técnicas y ahora lo hemos protocolizado. Es la formación que damos también desde la Asociación Española del Linfedema a los fisioterapeutas que se forman con nosotros, y además de la terapia linfática global utilizamos y tratamos siempre, por ejemplo, en el tratamiento del miembro superior, la movilización de la cintura escapular, el tratamiento de la fascia axilar, la contención con presión y ejercicios en domicilio, que serán ejercicios linfomiocinéticos y ejercicios de resistencia progresiva que enseñaremos en consulta y que poco a poco el paciente los va a realizar fuera de ella. Con el miembro inferior ocurre lo mismo y añadimos el tratamiento lumbar, del diafragma y de la región pélvica, por supuesto la corrección de los apoyos plantares, la contención con presión y también los ejercicios en domicilio. Utilizando estos protocolos hemos conseguido, esto es una serie de casos, revertir del estadio 2 al estadio 1 y al estadio 0 después de 6 meses con reducciones a las 2 semanas de más del 74%. En este otro caso redujimos un 84,2% y pasamos del estadio 3 grado 3A al estadio 1 y grado 1 después de 6 meses con un 84,2% de reducción del volumen. Esta es una diapositiva por cortesía de los doctores Godoy de la Escuela Internacional, en la que vemos que podemos pasar del estadio 3 al estadio 0 y lo más importante y que quiero resaltar también no solo es la reducción del volumen, sino cómo ocurre la retracción de la piel, evitando en estos casos la cirugía, estas cirugías que son tan cruentas para retirar el exceso de piel cuando hay mucha reducción de volumen. ¿Y cómo hacemos este tratamiento? Lo hacemos en varias etapas. Una etapa descongestiva con 2-4 semanas de 5 días a la semana, cuyo objetivo es reducir el volumen del miembro y con una frecuencia del vendaje de 23 horas, dependiendo del tiempo que le dediquemos al tratamiento manual. Una etapa de mantenimiento con una frecuencia de tratamiento según la evolución de 1 vez a la semana, cada 15 días, cada 2 meses o cada 3. El objetivo es mantener la reducción y una frecuencia del vendaje con una prenda de compresión que utilizaremos todos los días y unos vendajes nocturnos que se adaptarán al paciente.
Y una tercera fase que se desarrolla a la vez que las otras dos anteriores y que llamaremos empoderamiento del paciente, porque el linfedema es un problema crónico y tenemos que enseñar al paciente a cuidarse. Enseñar a cuidarse para que dependa lo menos posible de sus terapeutas, ya que es un problema crónico y tiene que asumir cuál es la forma y la mejor forma de cuidarse y acudir al terapeuta cuando sea necesario. ¿Cómo es la evolución del volumen? Generalmente la reducción del volumen es más intensa en la primera y segunda semana y llega un momento que esa disminución de volumen se estabiliza y es el momento en que mandamos la prenda de compresión. Si ven aquí, hay un ligero aumento del volumen que corresponde a la llegada de la prenda de compresión y otra vez vuelve a disminuir. Esto suele ocurrir y no tiene por qué preocuparnos ni asustarnos, sigue estando el tratamiento controlado. Unas palabras sobre la prevención del linfedema, porque también vamos a hacer tratamiento precoz y vamos a hacer información y sobre todo vamos a trabajar en este estadio 0, que es lo más importante. Debemos clasificar y atender a los pacientes para evitar la progresión del linfedema en lo posible. Y puesto aquí unas controversias porque tenemos que evitar dar los mismos consejos a todos los pacientes. Hubo un estudio en la Universidad de Harvard en el que dice que el número de extracciones, inyecciones, toma de presión arterial o número de vuelos no influye significativamente en el cambio de volumen. Esto hay que tomarlo con precaución, pero igualmente hemos dicho durante mucho tiempo que el paciente debía cuidar su brazo, que no debía de hacer nada, y la implementación de ejercicios de fuerza progresivos hemos visto que no incrementan la severidad ni el volumen y reducen las exacerbaciones y los síntomas. Por lo tanto, debemos ser claros en las medidas preventivas y que sean efectivas para no crear miedo ni ansiedad en estos pacientes. Termino ya casi. El linfedema es una enfermedad crónica, no tiene cura, sí tratamiento, y yo me preguntaría aquí, ¿es progresiva? Con estos resultados que hemos presentado antes, quizá podemos decir que no es progresiva si se trata. Y para terminar, les dejo aquí con un documento del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Sabemos que en todo el mundo estamos ahora atendiendo una situación muy, muy especial con el COVID-19, en el que tendremos que tener muchísimo cuidado y implementar muchas medidas de seguridad para poder atender a nuestros pacientes con seguridad para ellos, que es lo más importante, y también para los profesionales. Juntos haremos de este mundo un lugar más seguro. Muchísimas gracias. Doctora, mil gracias por su excelente exposición. Pues han llegado varias preguntas que enseguida, con el mayor de los gustos, las discutiremos. Seguimos en nuestro temario con el doctor Alejandro Latorre. El tema del doctor es elastocompresión en linfedema. Bienvenido, profe. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, señor, sí se ve. Perfecto, profe. Bueno, perfecto, gracias. Buenos días a todos. Complementando lo que están diciendo, no solo el doctor Papendía y especialmente la doctora Blanca y Paloma, el tratamiento del linfedema, como ustedes ya lo ven, es un tratamiento multidisciplinario que encara muchas alternativas terapéuticas al unísono, en una forma coordinada para que los resultados sean lo más adecuados posibles. Y por ende, la elastocompresión o los sistemas de compresión, vamos específicamente a hablar de eso, son parte de esa piedra angular. Ya Paloma mencionó una palabra que muchos de ustedes seguramente no le pusieron la suficiente atención, que es la contención-compresión.
Esa compresión con tensión es la piedra angular, no solo para la patología venosa, que es lo que estamos acostumbrados a usar, sino para la patología linfática también. El concepto de la compresión tiene que estar concedido bajo ese concepto de contención-compresión. Y podemos agregar que esa palabra contención es la tensión que se aplica al vendaje o elemento de contención de presión que debe ser adecuada para obtener la presión que se requiere con el vendaje para lograr la compresión terapéutica indicada. En esa frase están las tres palabras claves, que son tensión, presión y compresión, que es lo que vamos a buscar con los diferentes métodos. Bien, debemos evaluar en forma adecuada y establecer el diagnóstico correcto para establecer una prescripción precisa para adoptar el sistema de compresión-contención que se requiera. Eso son la parte fundamental que ya les hablaron a ustedes, la doctora Blanca y Paloma. Ahora, los materiales y los sistemas que ejercen esa compresión-contención deben ser lo suficientemente adecuados para la corrección de los trastornos hemodinámicos. Ya vieron ustedes, todo esto es movimiento de líquidos extracelulares hacia las vertientes linfáticas. Terapéutico que tiene cada uno de los elementos que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos entonces vendajes, medias, mangas y unos nuevos elementos de sistemas velcro. Todos esos elementos tenemos que conocerlos cada uno de ellos en una forma directa. ¿De qué están hechos? ¿Qué materiales tiene cada uno? ¿Cuál es el punto de bloqueo o el punto de tensión que el operador debe darle a ese elemento? El módulo que consiste en toda la aplicación en conjunto con los elementos que se van a poner. Debemos conocer la elasticidad del material, la elongación y extensibilidad, pero especialmente lo que es el efecto fascia que debe tener los vendajes que se coloquen para obtener un efecto directo sobre las masas musculares en su sístole y en su diástole muscular. Igualmente tenemos que saber qué tipo de presión vamos a querer y qué tipo de compresión vamos a utilizar. Son elementos que tenemos que tener muy claros, muy precisos y muy puntuales para saber cuáles son los elementos de contención, compresión que vamos a usar. Con respecto a los vendajes hay muchas clases. Tenemos, y eso está dividido en clases, esto es una clasificación internacional, en donde se habla de los vendajes de clase 1 son los vendajes de soporte, los vendajes de clase 2 son los vendajes de contención, los vendajes 3, que son los terapéuticos propiamente dichos, en los cuales se divide a su vez en el 3A, que son los vendajes de compresión suave, 3B, los vendajes de compresión mediana, los 3C de compresión fuerte y 3D de compresión extra fuerte. Ahora, en figuras, pues vamos a ver aquí, arriba a la izquierda, ustedes ven un vendaje de contención, arriba, porque es un vendaje de gasa, que colocado en imbricado igualmente nos da 10 milímetros de presión, que nos permite manejar ese apósito grande que ustedes ven por debajo. Ese mismo apósito se puede manejar con un vendaje elástico, pero sigue siendo un vendaje contentivo, no es un vendaje realmente terapéutico como tal. Ya el de la parte baja izquierda ya es un vendaje en la cual ustedes ven es una clase media con un vendaje de mediano estiramiento que nos permite mantener una clase 2B puesto en imbricado en 8 ancho. El de arriba de la derecha que ustedes pueden ver es ya propiamente para el linfedema, que es el que nos va a considerar en esta charla, para saber que son vendajes inelásticos o de muy corto estiramiento puestos en imbricado para obtener las presiones que necesitamos. Ahora, si yo necesito mucho más presiones, no es la fuerza del operador la que hace la presión, es la colocación de los mismos, en la cual ustedes, si ven en esta pierna de la mano derecha de abajo, ven que hay 11 vendajes. Esos 11 vendajes superpuestos entre sí con un traslapaje del 25 al 50%, me da una presión muy alta de 60 o 70% de presión. Ahora, las presiones y las compresiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué efecto va a tener ese elemento protésico que estamos poniendo, ortésico más bien, del vendaje sobre la masa muscular. Entonces, si vamos a utilizar expresiones concéntricas en las cuales simplemente vamos a comprimir la piel y los tejidos grasos y no va a afectar nada la masa muscular, la cual su diástole vuelve deformable el músculo, son vendajes de gran estiramiento o de mediano estiramiento.
Eso lo que vamos a conseguir simplemente es disminuir el volumen o el área del diámetro de las venas superficiales y manejar la grasa que está dentro de la grasa. Ya la compresión contentiva es una más fuerte, ya se obtiene con vendajes inelásticos o de muy corto estiramiento, donde vamos a obtener que la sístole muscular es la que hace la presión contra el vendaje, obteniendo un efecto fascia. Y ahí vamos a tener obliteración parcial de lo que es las venas superficiales y las venas profundas. Eso nos maneja todos los líquidos intersticiales, tanto de los planos musculares como de los planos intersticiales y del tejido graso. Finalmente, las presiones excéntricas, los tipos de compresión excéntrica, es cuando nosotros adicionamos a ese proceso cualquier elemento extra, como son las prótesis, como son esponjas, espumas, para contornear la pierna disforme y volverla eumórfica. Ese dismorfismo, al volverlo, cumpliendo con la ley de Laplace, la vamos completando para volverla una pierna o un vendaje cilíndrico que haga el efecto terapéutico y como tal se llama una compresión excéntrica. Ahora, yo puedo combinar los vendajes en todas las formas habidas y por haber. Por ejemplo, yo puedo combinar un vendaje inelástico con un vendaje elástico. Aquí tenemos en la parte derecha, tenemos algodones. Esto es una bota de una que personalmente la utilizo encima del algodón como un vendaje inelástico que se convierte en una forma de yesito y eso me permite mantener una compresión bastante fuerte. Y encima de la bota de una colocamos un vendaje de mediano estiramiento, lo que nos permite mantener presión alta de trabajo y presión alta de reposo en las 24 horas del día. Y son vendajes que uno puede utilizar 8 días en la semana para cambiarlos. Y el efecto semana a semana es lo que ustedes ven a la izquierda en un paciente con una úlcera venosa, en este caso, por ejemplo, en donde las úlceras, al sacar el agua y los líquidos de los tejidos intersticiales, cierran gradualmente y en una forma exponencial. Podemos también combinar los sistemas BAC con los vendajes elásticos en grandes extensiones, en las cuales después de los debridamientos quirúrgicos y lo que sea necesario, los sistemas BAC para granular estos tejidos como lo ven, le podemos poner los soportes elásticos con presiones más o menos moderadas, en los cuales el cálister de las máquinas del BAC funcionan y hay que cambiarlos cada 2 o 3 veces en el día de la cantidad de agua que sale. La foto que ven a la mano izquierda por debajo es una foto tomada 1 mes después del implante y la otra 3 o 4 meses después del injerto. Eso es para recomendarles que cuando se use el sistema BAC, si yo manejo los elásticos, los resultados se van a ver mucho más rápido. Ahora, con los tipos de compresión también tenemos que saber qué son las presiones de trabajo y qué son las presiones de reposo. La presión de trabajo es cuando yo camino, cuando hay sístole muscular, y las presiones de reposo, el efecto lo hace el vendaje sobre los músculos en diástole. Ahora, el efecto masaje, eso es clave saberlo, porque todos los vendajes, cualquiera de los que ustedes coloquen, debe tener siempre un efecto masaje de manera que el paciente al caminar o esté durmiendo tenga un efecto de onda muy similar al que hace la visa latere cuando uno está durmiendo, o en presiones de trabajo cuando la bomba muscular funciona. Bien, ahora tenemos que distinguir muy claro qué es el traslapaje. Saber qué es un vendaje multicapas, tenemos que tener en cuenta que traslapaje es cubrir parcialmente una cosa con otra. Ese cubrir en los vendajes en su segmento y podemos cubrir el 25, el 50 o el 75%. El traslapaje va a determinar la presión de contención de acuerdo al punto de bloqueo determinado por el grado de elasticidad del vendaje en cada giro que realice el operador. O sea, no es la fuerza de extensión o de fuerza para estirar el vendaje que haga el operador, sino el traslapaje que yo le ponga. Esto es completamente diferente al concepto de vendaje multicapa. El traslapaje es simplemente la forma de obtener la compresión dada, y esos son los estudios que hay en el mundo, cualquier cantidad de trabajo sobre esto. Esta foto que ustedes ven es cómo se ponen los vendajes. Desde la izquierda es un vendaje en espiral ancho, la mitad espiral mediano y la derecha es un espiral corto. Vamos a obtener presiones de 20, de 30, de 40 milímetros de presión en orden ascendente. Y si ponemos los vendajes ya en imbricado, a la izquierda el imbricado ancho, en 8 ancho, 8 mediano y 8 corto,
Obviamente vamos subiendo las presiones de manera que tenemos 45, 50 a la izquierda, podemos tener lo mismo acá, 50, 60, y en la presión cuando tenemos el imbricado muy corto, podemos llegar a tener hasta presiones de 60 milímetros. Entonces es muy diferente los vendajes, hablar del concepto multicapa, que el vendaje del número de capas. Ese no es realmente. El concepto multicapa es el número de elementos que yo voy a utilizar en la aplicación del formato o del complejo de elementos que voy a utilizar para la compresión-contención. Unicapa es un solo elemento que puede ser una estoquineta o puede ser un vendaje elástico solo. Bicapa cuando tengo 2 elementos, tricapa cuando tengo 3, y multicapa, que es lo que nos interesa en el linfedema, tenemos que usar 4 o más elementos. Llámese estoquinetas, llámese algodón, llámese vendaje elástico, llámese esponjas, espumas, todos los adicionales y vendajes inelásticos. Esa es la gran diferencia, que los vendajes multicapa es el número de elementos que yo utilice. Con respecto a las medias, con las medias tenemos que saber muchas cosas. Primero, ¿de qué están hechos? Si están hechos con goma natural, si tienen licra, microfibra, algodón, poliamida, expandes, poliuretano, poliéster, porque la combinación de esos elementos es lo que nos permite a nosotros saber que en tierra caliente, a orilla del mar, se pueden usar medias, porque medias destinadas para altas temperaturas, igual que en clima frío. Yo puedo estar a 6, 8 grados de temperatura y tengo unas medias adecuadas que le dan el suficiente confort a la persona. La elasticidad de la media, la contención, la compresión de la media, me le da la combinación de estas fibras que ustedes están viendo ahí. Marcas, hay la que ustedes quieran. Pongo las que consigo en Colombia, que son el Novaris, Bari, Menosan, Joss, Medi, pero todas las medias, todas son buenas porque todos tienen sus diferentes elementos. Lo que tenemos que conocer no es tanto la marca, sino conocer qué son los elementos, los porcentajes de cada uno de ellos y saber cuáles son, y primero usarlas uno mismo, ¿no? Para saber qué es realmente lo que uno le va a mandar al paciente. Igualmente las medias están clasificadas. Se consigue clase 1, que son las ligeras, que se consiguen con las presiones de 10-20, clase 2 mediana, 20-30, la clase 3 fuerte, 30-40, que es la que usamos en linfedema, y la clase 4 extra fuerte, mayores de 40, que son las que por general hay que mandarlas a hacer bajo medidas. Con esas medidas, pues la clase 1 están indicadas básicamente en la clasificación C1-2 de la CEAP, cuando son sintomáticas, las medidas deportivas en un embarazo sencillo o lo que consideramos como medidas profilácticas. El C2, el síndrome postflevítico, la clase 2 en los C2, C3 de la clasificación CEAP. El síndrome postflevítico, la escleroterapia y las varices del embarazo ya un poco más complicadas. La clase 3 la vamos a manejar en el C3, 4A y B, 5. En el síndrome postrombótico, en linfedemas 1 y 2, las varices del embarazo. Muchos utilizan después de las ablaciones mecánicas, térmicas o químicas. Y finalmente la clase 4 en el C5, en la clasificación del linfedema, en los niveles 3, 4 y 5 y en el síndrome postrombótico. Los nuevos sistemas que hay, que son los que todos tenemos que conocer, y como lo estamos hablando, Paloma dijo una cosa muy clara: los mejores resultados se obtienen al inicio. Cuando uno empieza con los vendajes, con la terapia física, con el drenaje linfático y la colocación de los vendajes multicapas, vamos a obtener una reducción del volumen bastante notoria y vamos a llegar a mesetas. Yo pienso que los sistemas WAP, todo lo que está saliendo en el mercado ahorita, que hay cualquier cantidad de marcas, todas nos van a servir en ese momento de mesetas, de contenciones, de mantener el tiempo cuando el paciente no puede ir al consultorio, no tiene que aislar, retirarse de la ciudad. En fin, hay muchas situaciones en que se pueden utilizar. El problema de eso son los costos en Latinoamérica, son costos supremamente altos. Y eso es lo que limita un poco el uso. Pero están, por ejemplo, estos son los sistemas BRAC de Sigvaris, este es el sistema BRAC de Lohmann Rocher, este es el sistema BAT del Farrow Brab Jobs. Este es el SIDK de Medi, que son los que están. Ahora, hay otros sistemas como es el Precise, que ese es otro que se usa en Europa, en la cual tiene un vendaje de muy largo estiramiento y una serie de aditamentos que se adosan a ese vendaje, que se van cerrando, como ustedes ven en la parte de la mitad, con ese repliegue central, en la cual uno va reduciendo el volumen, y he tenido la oportunidad de manejar varios con muy buenos resultados. Aquí falta mencionar
el sistema de Borborón que utiliza el doctor Godoy dentro de su método, que no es solo la parte terapéutica del masaje especial que tiene, sino las mallas de Borborón en las cuales él forra las extremidades, especialmente miembros inferiores, con la utilización de unos cordones especiales en los cuales van ajustando a la media, a la pierna, volviéndola, esa pierna dismórfica, volviendo humórica. Eso es parte fundamental del tratamiento del doctor Godoy. Y finalmente el taping, que es otra cosa que está en discusión. Realmente ya Paola pues, nos va a hablar ahorita de su gran experiencia con el doctor Marco Vecchio en lo que es el manejo del taping propiamente en el linfedema, en las indicaciones. Yo personalmente lo utilizo, como ustedes ven ahí, de contención para el manejo de los dedos entre extremidades cuando manejamos miembro superior, miembro inferior, y cuando quiero llevar los líquidos que llegan a la base de la axila o la base de la ingle hacia cadenas laterales para continuar el drenaje del líquido. Esa es la función que considero yo, pero ya Paola nos va a mostrar su vasta experiencia. Yo creo que esto era lo que quería mostrarles acerca de lo que son los vendajes. Básicamente es saber que es todo un complejo de terapia física, de primero el diagnóstico, la terapia física, los vendajes, y lo que nos falta hablar ahora es la rehabilitación física de los pacientes. Muchas gracias. Profe, mil gracias, excelente exposición y nos quedan un montón de preguntitas que ya nos están llegando. Seguimos, vamos muy bien con el tiempo, o sea que vamos a poder disfrutar de la gran mayoría de preguntas que se están haciendo. Seguimos con la licenciada Paola Ñáñez, rehabilitación en el paciente oncológico. Y quisiera de pronto, Paola, saliéndome un poquito del tema de lo que dijo el profe Latorre, nos hicieras un toquecito de algunas cositas de taping. Qué pena salirme del tema, pero realmente es una cosa que estamos tratando de implementar en los servicios de linfología. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradezco esta invitación. Felicito a todos los médicos que hablaron con anterioridad sobre el linfedema. En mi caso, me toca tratar un tema más allá del linfedema, una realidad que hay acá en la Argentina. Es muy alto el índice de pacientes con cáncer, ¿sí? Y el tema que tratamos hoy va a ser la rehabilitación en los pacientes oncológicos. En la Argentina estamos hablando de un alto índice dentro de los rangos a nivel mundial, es medio alto la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer. Estamos hablando de 20.000 casos por año solamente de cáncer de mama, pero no son los únicos. La Argentina tiene tanto en hombres, ¿no?, como en mujeres, muchísimos pacientes, pero acá es la salvedad. No todos van a tener linfedema, pero sí todos van a necesitar rehabilitación. Por ejemplo, en la Argentina existen 130.000 casos por año, 130.000 casos por año de melanoma, para lo cual el paciente, si fue tratado a tiempo, no va a haber metástasis a nivel de ganglios, pero un melanoma en el hombro trae metástasis a nivel axilar, van a haber cicatrices, va a haber deterioro a nivel articular, puede llegar a haber linfedema, pero en estos casos muchas veces está afectada también la parte muscular. Y acá hay tres frases de personas que han padecido cáncer. Uno es Eric Chanteau, que es nadador olímpico, ¿no?, 35 años, en el cual habla de que atacó su cáncer de la misma forma en que ataco, dice, mis competiciones y entrenamientos. Es decir, hay un punto muy importante, quizás hasta ahora no tratado a fondo en las charlas, que es la ejercitación, el tratamiento físico, la rehabilitación a través del ejercicio. Otro de los autores, otra de las frases en relación al cáncer, que habla que el cáncer es una enfermedad donde el paciente puede contribuir, es decir, el paciente tiene que entender que hay una sobrevida, que el cáncer no tenemos que pensarlo como algo netamente negativo y que se va a morir. Hay una sobrevida y ahí lo vamos a acompañar durante todo ese proceso de rehabilitación. Es una enfermedad donde el paciente puede contribuir en gran medida para ayudarse a sí mismo y puede mantener su moral y sus esperanzas. Pero
¿quién le va a dar esas pautas? Se la va a dar todo el equipo médico, y en este caso los kinesiólogos, que lo más probable es que veamos al paciente 3 veces por semana. George Carman, también un abogado inglés, y otra frase de las frases más conocidas en relación al cáncer es de un escritor que dice que puede ser una víctima o un superviviente de cáncer. Esa es una forma de pensar. Entonces, empecemos por la prevención. En la Argentina hay 2 meses en los cuales se hace muchísima prevención. El mes de octubre, mes del cáncer de mama, en lo cual se lleva a cabo una serie de estudios en los hospitales públicos, en varios hospitales, si bien acá hay 2 hospitales públicos muy importantes que trabajan con pacientes oncológicos, y en el mes de noviembre es un mes de una gran campaña en la cual no solamente en hospitales, sino también algunos médicos dermatólogos que están en conjunto contribuyendo con la campaña, hacen un estudio sobre los lunares, sobre las manchas, para prevenir el cáncer de piel. Es decir, prevención. Y nuestros pacientes que estamos atendiendo en kinesiología tradicional, aunque sea por un problema traumatológico, nosotros también tenemos que estar atentos a qué estamos observando en la piel. Después viene una segunda etapa. El paciente está operado. Lo ideal sería un tratamiento precoz después de esa cirugía, un tratamiento precoz para evitar las secuelas. En el caso que ven en la fotografía, es una mujer que trabaja en seguros, trabaja continuamente frente a la computadora, pero recién viene al consultorio a verme 1 año y medio después de su cirugía, para lo cual ya tenía el linfedema, deterioros a nivel de la fuerza muscular, cicatrices que impedían el normal movimiento, incluso postural, de los músculos de la espalda, y faltaba rehabilitar también toda la parte muscular respiratoria. Entonces, está en nosotros también generar una campaña de prevención, generar el conocimiento de la importancia que tiene nuestra labor en todas las etapas por las cuales un paciente puede tener linfedema, puede tener en realidad cáncer, ¿no? El linfedema es uno de los temas que más tratamos hoy, pero hay pacientes, como vemos en la primera foto, que quieren hacer una cirugía reconstructiva y tenemos que trabajar sobre la cicatriz. Eso lo realizamos con terapia manual y con el taping que realizaré. Trabajar sobre el dolor, trabajar sobre la recuperación de la fatiga inducida por el cáncer. Para eso hay varios test. Hay toda una progresión de ejercicios que no es para todos los pacientes igual. Entonces, la evaluación previa es lo más complicado, ¿sí? La evaluación previa es lo más complicado y es lo que vamos a ir tratando, ¿no? Sedentarismo, hay que ver si la paciente era sedentaria. Existen los famosos marcapasos, ¿no? Esas pulseras que usan algunos deportistas. Bueno, en esos casos lo ideal es que la paciente realice más de 10.000 pasos. Es decir, si el cuentapasos marca 5.000 y es sedentaria. Y dependiendo del tipo de medicación que tome, hay que ver las variables secundarias cardiovasculares, hasta qué punto se puede exigir un determinado ejercicio, ¿no? Y después tenemos que hacer el acompañamiento también en el cáncer terminal, ¿sí? Distintos hospitales tienen su servicio, como el Hospital Militar Central, en cuidados paliativos, y ahí con mayor razón tenemos que realizar un trabajo multidisciplinario, donde el kinesiólogo, el fisioterapeuta, cumple un rol fundamental. Hay que ver las posibilidades, ¿no?, del paciente, y por otro lado el trabajo manual. Cuando hablo del trabajo manual, no me refiero solamente al drenaje linfático manual. Existen muy buenas escuelas, ¿no? Todas las escuelas que están basadas en trabajos de investigación son muy buenas, cada uno decidirá con cuál trabajar mejor. En mi caso,
la verdad que realizo distintas técnicas, ya que me fui formando en el método Boder, el EDUC, el Dr. Godoy, tuve la oportunidad también de estar en Brasil. Agradezco siempre la cordialidad de todos mis profesores, porque de todos fui aprendiendo. Porque justamente no todos los pacientes son iguales. Acá hay un trabajo de investigación, después a los que les interese les iré mandando, porque tengo muchísimos, en los cuales se habla de la efectividad de los ejercicios de estabilidad central y el masaje oncológico, en recuperación de la liberación miofacial. Pero ¿por qué interesan tanto las fascias? ¿Por qué interesan tanto las fascias? Porque se altera la mecanobiología con el proceso oncológico. Se reduce la movilidad del tejido y si no lo tratamos a tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una restricción en la movilidad articular. Por otro lado, el tejido miofacial va a responder con la quimioterapia y con la radioterapia inflamándose. Entonces hay una continua fibrosis activa del tejido durante la radioterapia. Sin contar que también se va a ver afectado los capilares linfáticos en la dermis. Veamos un caso. Tenemos una paciente con una mastectomía bilateral, cáncer en ambas glándulas mamarias. Solo se puede trabajar con técnicas manuales, como se le hizo una lipotransferencia para poder mejorar la calidad de sus tejidos, para que pueda aceptar las prótesis de mama. En esos casos tuve que trabajarlo con técnicas, ¿no?, manuales sobre las fascias. El drenaje linfático manual solo lo realicé cuando había edema, después ya no había edema. Es una paciente que no tiene linfedema, sin embargo cursaba con dolor, falta de fatiga muscular, falta de fuerza, ¿no?, en algunos grupos musculares. Y acá tenemos el taping. El taping es un vendaje elástico que nos permite mover la piel en distintas direcciones. Hay dos maneras básicas, en realidad tres, en las cuales se puede trabajar con el taping en los pacientes oncológicos. Uno, como si fuera un vendaje, como si fuera un Coban, directamente sobre la piel. Otro, moviendo las fascias. Y la otra manera de trabajarlo es trabajar sobre el drenaje linfático, es decir, mejorar la circulación linfática. En todos estos casos, ¿qué es lo que se busca? Cuando uno trabaja de manera manual, y he querido comentarles, mostrarles este video, vamos a silenciarlo, ahí está. En este video del Dr. Jean-Claude Guimberteau podemos ver cómo son las fascias realmente en el interior de la piel. En el caso de los estudios que ha realizado este cirujano, lo ha hecho también con taping y ha visto cómo aplicando el taping en la epidermis puede llegar a influenciar en el movimiento de las fascias. Entonces, si nosotros estamos buscando normalizar el tejido blando, eliminar las restricciones faciales de toda la cara anterior, por ejemplo, del tronco, en el caso de mujeres operadas de cáncer de mama, las técnicas manuales, las técnicas sobre las fascias y el taping son un gran aliado dentro de lo que es la rehabilitación. Todas las técnicas tienen que tener estas siguientes características. ¿Qué presión voy a realizar sobre el tejido? Por otro lado, evaluar previamente la elasticidad. ¿Cuál es la densidad? ¿Cuáles son las zonas de restricción, de rechazo, a eso se refiere, o de rigidez? Y los movimientos que realicemos son de pequeña amplitud. Y eso lo podemos lograr tanto con el taping como las manos. Veamos un caso. Un paciente operado de osteosarcoma, parálisis facial. El neurocirujano
me lo deriva, luego de tener más de 4 años de parálisis facial y trabajando con terapia manual, trabajando con el taping para generar un mejor posicionamiento de los tejidos, logramos recuperar la fuerza y la movilidad, la que también trabajamos con los ejercicios, y en esta foto, desde la primera sesión hasta la última, solo se habían realizado 3 sesiones. En línea general hay que realizar 10 sesiones para que sesión a sesión vamos evaluando al paciente y ver qué técnica manual o sobre qué zona de la cara podemos trabajar. Y nos tocan también muchos pacientes con melanoma que han tenido que retirarle parte de la mejilla, que tenemos que trabajarlo también. Por eso, como les comentaba, los beneficios de la terapia manual en los pacientes oncológicos son múltiples, y también el ejercicio. Son 2 grandes pilares de tratamiento, son complementos de tratamiento. Esto no descarta, si el paciente tiene linfedema, por supuesto, tratarlo como hemos escuchado en las charlas anteriores, cómo se tiene que atender al paciente. Tanto el ejercicio como el taping son otros complementos muy importantes de tratamiento en todos nuestros pacientes. Ahora bien, hay que mejorar la independencia del paciente, hacer una valoración funcional. Para eso existen distintos test. Para la prescripción del ejercicio, primero hay que dosificarlo y hay que evaluar al paciente. De ahí que existen distintos cuestionarios, ¿no? El de Minnesota, el de International Physical Activity Questionnaire, las pulseras de actividad, y ahí recién vamos a poder dar una dosis, una intensidad, una frecuencia, un tipo de ejercicio, evaluar las actividades de la vida diaria y desde ya las contraindicaciones. Y algo muy interesante, hay varios artículos que demuestran que la terapia manual genera una inducción del sistema parasimpático, genera que el paciente tenga menos dolor y tiene propiedades tanto subjetivas como objetivas positivas, las cuales se han encontrado en varios trabajos de investigación. Ejemplo, tenemos un paciente operado de cáncer de piel, ¿no? Con metástasis axilar. El doctor Miguel Ángel Amore le hizo una linfografía con verde indocianina y se pudo observar en la linfografía que con la aplicación del taping mejoraba el flujo linfático. Tenemos un seguimiento de varios pacientes al respecto. Entonces, nuevamente algo tan sencillo como son los vendajes o como son las terapias manuales pueden ayudar a nuestros pacientes. La otra foto, observamos una mujer con un cáncer terminal de pulmón, en realidad le habían dado 6 meses de vida, eso pasó hace 15 años, hoy por hoy recuperó la movilidad, por supuesto, debido a que tuvo trombosis, complicaciones, el tumor lo tiene, la irradiaron a la cara anterior del tronco, cara posterior, pero mejoró el rango articular, disminuyó el dolor, y también le realizó el vendaje multicapa, con las limitaciones propias de las secuelas que tuvo a nivel de trombosis en miembro superior. Acá otro de los estudios muy interesantes sobre las terapias manuales en pacientes oncológicos. Bueno, como conclusión, quiero decir que el trabajo tiene que ser multidisciplinario. La técnica de taping linfokinésico se explica porque su función, ¿no? Su objetivo, porque primero es un material elástico que nos puede llegar a ayudar a elongar, ¿no? Ciertos sectores de la piel que queremos movilizar, y por otro lado aumenta el espacio entre la epidermis y la dermis. Esto no es algo que digo yo, sino lo dicen distintos trabajos de investigación que se han realizado, estudios en los cuales, histológicos, en los cuales se vio como el taping
aumenta el espacio entre la epidermis y la dermis y automáticamente favorece el flujo linfático. Acá tenemos una paciente con una mastectomía radical y estoy trabajando la elongación del pectoral mayor. De ahí la importancia del repaso anatómico de todas las inserciones y la evaluación previa del paciente. Por otro lado, cuando la herida está abierta, trabajamos con un taping esterilizado, el drenaje linfático manual con guantes, la verdad que lo realizo con guantes, y vamos acompañando a la paciente en su cirugía reconstructiva, evaluando los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, evaluando las contracturas que hay en el cuello para poder trabajarlas, porque una paciente muy contracturada no va a permitir que fluya bien la linfa, hasta llegar al previo resultado final. Digo previo resultado porque se quiere realizar acá un tatuaje para cubrir la cicatriz, pero el complejo areola-pezón está tatuado y la verdad que la paciente está muy conforme, muy contenta con su evolución, ¿no? Repito, paciente con una mastectomía bilateral, sin linfedema, pero que comenzó con muchísimo dolor y falta de fuerza muscular. Todo eso se fue mejorando a través del ejercicio, la técnica manual y el taping. Bueno, estaré atenta a las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Es un tema muy amplio como para resumirlo en 10 minutos, pero espero que les haya servido. Muchas gracias. Hola, mil gracias. Bueno, les cuento que hay muchísimas preguntas, hay muchas dudas que queremos resolver. Entonces les pido a los expositores que solo se les van a hacer las preguntas, pero solo tienen 1 minuto para responder, con el fin de dar o de tratar de evacuar el mayor número de preguntas, porque realmente el tema es importante y tenerlos a ustedes es difícil. Entonces, las preguntas han sido bastantes. Esta pregunta va para el doctor Papendiek. ¿Cuál es el estudio ideal en niños para el diagnóstico del linfedema? Muchas gracias. Es compleja esta respuesta. Hasta hace unos años utilizábamos la linfocentellografía pensando que era el método más útil. En la actualidad, hará 2 o 3 años, realmente utilizo la linforesonancia, con o sin contraste según lo que esté buscando. Yo creo que se puede ver todo, incluso tardando cierto tiempo se pueden ver modificaciones en la imagen, lo que hace que de alguna manera uno puede pensar con sentido funcional. Pero el inconveniente es que en chicos todos los procedimientos, salvo la linfocentellografía, son con anestesia general. Y la que me da en esta dirección el mejor resultado, y esto lo repito, es la linforesonancia. Ya está. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para la doctora Mesa. Manejo de las fístulas linfáticas y la linforrea en los pacientes que se presentan y la terapia linfática. Sí, muchas gracias. En este caso, cuando tenemos este tipo de pacientes, si hay infección, pues les damos el antibiótico y las medidas generales o localmente manejamos nosotros a veces una sustancia, no sé si en otros países también se llama así, microdacin. Y entonces la contención y la compresión nos ayuda mucho en este tipo de pacientes, en este tipo de complicaciones. Las vesículas, o sea, los quistes linfáticos de preferencia no los tocamos para que no se transformen en una fístula. Eso es lo que hacemos acá, nosotros. Gracias.
Doctor Latorre, ¿usted tiene, dentro de los manejos en la clínica, ¿tienen algún otro manejo para la linforrea? Realmente, mira, la linforrea, y hay que mirar dos cosas diferentes. La una, hay linforreas por linfoceles que salen postquirúrgicos, esa es una opción. Y la otra son los pacientes que de verdad la piel se abre ya con linfedema y hacen su proceso de linforragia. En el primer caso, la idea es una compresión muy directa sobre la zona comprometida con los vendajes elásticos. Igualmente, en la segunda, ya toca con protección de manos para poder uno manejar esta situación de la piel localmente y tener mucho cuidado de piel, más que pensar en los cuidados de la elastocompresión en sí. Pero llega el momento en que o se logra disminuir en su totalidad el drenaje o no, y si la fístula perdura, ya tenemos que empezar a hacer estudios de linfocitografía exactamente para el sitio o por canalización retrógrada para mirar si se puede embolizar para cerrar el núcleo del nicho donde está el cele que está produciendo la linforragia. Perfecto, profe, muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Paloma y yo la ampliaré un poquito con respecto a la persona que la hizo. ¿Existe la elastocompresión profiláctica tanto en los pacientes que son mastectomizadas o algún paciente que tiene un trauma y se espere que presente un linfedema? Hay elastocompresión profiláctica y terapia linfática profiláctica. Hace poco he hecho una revisión de la literatura sobre el uso de mangas de compresión de forma preventiva y la verdad es que no existen estudios serios que justifiquen el utilizar una manga de compresión. Es verdad que tenemos que pensar en cada paciente. No es lo mismo una paciente que se le han quitado 3 ganglios y que ha tenido solamente y no ha tenido más intervenciones que una paciente que se le ha hecho una linfadenectomía axilar completa. Pero verdaderamente no hay estudios o no he encontrado estudios, esto lo he hecho hace poco, menos de un mes, que justifiquen el uso de una media preventiva. No lo hay. Pero hay una pregunta... Ya sé que lo mandamos de forma... Sí. Que lo mandamos y que lo hacemos y que nos sentimos más tranquilos y más seguros. Quizá lo que hay que hacer es estudios serios para evaluar realmente la eficacia de llevarla o no llevarla. Pero es algo que venimos diciendo, como igual que hemos dicho hace muchos años, no cojas peso, y ahora hemos visto que el ejercitar al paciente de forma progresiva cogiendo peso y haciendo ejercicio es beneficioso. Pues creo que repetimos de forma continua unos detrás de otros las mismas cosas y al final tendremos que sentarnos a estudiar qué pasa realmente cuando una paciente bueno, pues ha tenido un problema y no lleva media de compresión en su vida diaria de forma preventiva. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta muy interesante, esta pregunta la dejo abierta para todos, porque es una pregunta supremamente frecuente, y es, ¿se puede realizar terapia linfática manual y compresión neumática en pacientes que tengan cáncer activo y en los pacientes que sean paliativos? Una cosa es cáncer activo en tratamiento y la otra es paciente paliativo, que ya sabemos cuál es su final. En ambos casos se podría utilizar, no se puede utilizar, o cuál es el concepto que tienen ustedes. Doctor Latorre, le doy la palabra de primero. Bueno, básicamente en el paciente son 2 pacientes diferentes. El uno es el paliativo, este es el más fácil de manejar. El paliativo básicamente no es tanto el drenaje linfático como tal, sino entendamos que paliativo es un paciente ya terminal donde no hay una recuperación clínica de su enfermedad como tal. Y por ende, los solos vendajes le pueden ayudar en una forma muy lenta poder disminuir su volumen para darle calidad de vida
en sus últimos estadios. Distinto es el paciente que está con enfermedad activa. Esa enfermedad activa está la discusión entre los que hacen y los que no hacen. Y ahí hay que jugar con el cirujano oncólogo sobre el estado actual de la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular, y se pueden manipular las cadenas ganglionarias. Lo que no sabemos si en ese momento hay proceso activo ganglionar que yo lo difunda con los movimientos que tenga. Hay estudios que dicen que no, que eso yo puedo hacer mi terapia física sin ningún problema. Yo personalmente me quedo más quieto, trato de manejarlo con los vendajes, con unas presiones no tan fuertes, moderadas, que le permitan una movilización, mientras se hace la terapia coadyuvante de radio o quimio, y una vez compensado el cuadro agudo o cuadro de la recaída tumoral o de la enfermedad activa, sí manejarlo ya en una forma integral. Doctora Mesa, ¿qué concepto nos da usted? ¿Cuál es su opinión acerca del tema? La opinión que ustedes me están pidiendo con respecto, en realidad nosotros en una enfermedad metastásica activa preferimos no hacer nada, estar muy de acuerdo con el oncólogo, con el radioterapeuta, sobre qué es posible o no hacer. Sin embargo, estudios recientes dicen que es paliativo, se puede hacer el drenaje linfático, y en el caso de método Godoy no lo contraindica, que es lo que estamos haciendo nosotros, si era en relación a un proceso activo. Aunque anteriormente se mencionaba que no era conveniente, pero realmente estudios actuales y trabajando con los doctores Godoy no le ven ninguna contraindicación. Doctor Papendiek, ¿qué piensa? Pienso, porque esta situación en realidad no es habitual en pediatría. Pediatría es hasta los 15 años, digamos, para ponerle así un límite. El punto de partida de mi reflexión es que en realidad la bomba neumática nosotros en mi grupo no la utilizamos. El drenaje es manual y es manual. Insisto mucho con esto porque para mí conceptualmente también drenaje manual no es lo mismo que masaje manual. Y quiero insistir mucho con esto. Yo me formé un poco en la escuela Ferli porque yo nací cerca de ahí, en fin, hablo ese idioma y todo eso, y me quedó ese concepto y nos va bien en pediatría. Ahora reconozco que el drenaje manual en pediatría tampoco no es tan simple, porque manejar un chico y drenarlo bien no es tan fácil. Mantenerlo quieto, en fin, 40 minutos hacer ahí un ejercicio, que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos una terapista que la hemos entrenado específicamente para esto, que se llama Doris Brown, y que, bueno, bombas no utilizamos, las tenemos paradas, no las utilizamos en pediatría, las utilizábamos en pediatría. Ahora, si todo esto lo llevo a la oncología, es rarísimo que en pediatría haya así una situación así, porque me quedo con lo que se dijo recién, es decir, un paciente que es terminal solo por piedad haría drenaje manual y no haría otra cosa. Dicho con la mayor sinceridad posible. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta para Paola, y es una pregunta que se está viendo muy frecuente. Con respecto a los traumas agudos de los miembros inferiores, ¿es recomendable la terapia linfática en este tipo de pacientes, la terapia linfática temprana? ¿O qué piensas tú? Sí, en todo tipo de traumatismo se puede realizar de manera temprana el drenaje linfático manual. La recuperación es más rápida, justamente, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta son las contraindicaciones del drenaje linfático manual, que eso es común a cualquier patología. En ningún proceso infeccioso, en ningún proceso de trombosis venosa profunda o trombosis venosa superficial, para lo cual muchos alumnos siempre me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, el drenaje linfático manual
no duele, ¿sí? Entonces no tiene que doler. Ante cualquier sospecha de trombosis, se suspende el tratamiento y se lo manda a la guardia médica urgente para que se le realice un ecodoppler. Y tampoco se va a realizar en pacientes con cardiopatías, ¿no? Cardiopatía derecha descompensada. En el resto de los casos realmente los beneficios son fantásticos. Sí. Doctora Paloma, ¿qué tan importantes son los ejercicios miolinfokinéticos en el paciente, en el tratamiento y la prevención del linfedema? Los ejercicios son muy importantes, pero hay que personalizarlos. No podemos enseñar a todos los pacientes los mismos ejercicios porque hay que hacer una evaluación inicial y preparar a cada paciente para realizar ejercicios. No solo los linfomioquinéticos, sino, como digo después, empezar a trabajar y de forma también precoz, evaluando al paciente con ejercicios con resistencia y resistencia progresiva. Creo que mantener una buena bomba muscular es fundamental tanto para la prevención como para la mejora del linfedema, si es que existe. Bueno, para el doctor Papendiek, aquí hay una pregunta que es importante. ¿La transferencia ganglionar sería la cura del linfedema? Yo creo que la transferencia ganglionar es la técnica del futuro inmediato opinando sobre temas de cirugía. Lo voy a tratar de justificar. Yo creo que en los últimos 50 años se consiguió hacer la anastomosis de 0,2 milímetros con 6 puntos, con la supermicrocirugía, 15 ceros, 11 ceros, instrumental, todo es posible. La pregunta es si ese canal creado así, suponiendo que la cicatriz no sea problema, si esa anastomosis es suficiente para poder conducir un volumen X de linfa siempre, por mucho tiempo. Porque a menor diámetro, menor volumen de líquido que puede pasar por ahí. Con lo cual, si conseguimos una buena anastomosis y el chico pesa 10 kilos, cuando pesa 20 tiene que transportar el doble. Y así sucesivamente, suponiendo que se mantenga permeable. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de adecuarnos totalmente a la transferencia ganglionar. Pero claro, con la reflexión es que eso es mejor que una super microcirugía que crea un canal que tiene que llevar toda la carga linfática. No sé si entiende bien este concepto, pero la transferencia ganglionar lleva 10 vasos linfáticos, para poner imaginando esto. Y tiene solo una anastomosis arterial y venosa, no linfática, con lo cual el pronóstico debiera ser mejor. La transferencia tiene ya 20 años, por lo menos, de seguimiento y, como todas las cosas, bueno, yo creo que en pediatría esta es la técnica que va a quedar, pero bueno, es una opinión muy personal. Muchas gracias, doctor. Para la doctora Blanca Mesa, manejo dietario o nutricional en los pacientes que tienen linfedema, ¿hay alguna relación? Perdón, la pregunta porque se me... ¿Hay alguna relación entre el manejo nutricional y el paciente con linfedema? ¿Este tipo de pacientes deben llevar alguna dieta especial? No, no. Lo que sí tenemos que evitar es que el paciente gane peso, sobrepeso, índices de masa corporal más de 30, ya sabemos que es una obesidad, y esa obesidad tarde que temprano nos va a producir un linfedema. Definitivamente el apoyo nutricional que nosotros estamos haciendo es muy individualizado, requiere de cada paciente. Habrá pacientes que han perdido muchísimo peso, 10 kilos, o en la quimio, radio, o en el caso de un oncológico, pero definitivamente nosotros nos apoyamos en los nutriólogos para que ellos especifiquen en cada caso un tratamiento. Las recomendaciones son que se usen alimentos de cadena corta, no cadena larga, pero bueno, eso ya solamente lo manejamos con los nutriólogos nosotros.
si alguien más quiere aportar alguna opinión. En linfedema. Bueno, muchas gracias, doctora. Ya no hay. John. Sí, ya. ¿Tiene algún papel para Paola Ñáñez? ¿Tiene algún papel la liberación miofacial en el paciente con linfedema? Sí. Cuando hablamos de liberación miofacial, estamos hablando de devolverle movimiento a los tejidos. Ese movimiento es fundamental para que a nivel dérmico, ¿no?, la red capilar, arterial, venosa y linfática puedan cumplir su función, ¿no?, de eliminar el sistema linfático los desechos y que lleguen los nutrientes a todos los tejidos. En los estadios 3 del linfedema, cuando ya la fibrosis está instalada, el drenaje linfático manual sería insuficiente, sobre todo en las zonas de pliegues, donde la restricción es mayor, por ejemplo, región inguinal, en el caso de un linfedema de miembro inferior, o en la región de codo o axila. Entonces, ahí tendríamos que trabajar primero con técnicas manuales sobre esta restricción en las fascias y después drenaje linfático manual. Perfecto. Y hay una pregunta para el doctor Latorre, y es acerca de los vendajes multicapas. Se habla mucho de ellos, sabemos el beneficio y la importancia que tenemos, pero cada centro en muchas ocasiones maneja su propio, entre comillas, vendaje multicapa. ¿Cuál es la recomendación que nos da usted de qué tipo de materiales, qué tipo de vendajes y por cuánto tiempo los debemos utilizar? ¿Cuánto duraría la postura del vendaje? ¿Por cuánto se lo dejamos y al cuánto tiempo lo cambiamos? Gracias, John, la pregunta. Con respecto al linfedema, es que son procesos. Ahí cuando hablamos de la charla te dije, básicamente un vendaje multicapas son muchos elementos que hay que utilizar. Básicamente la norma, por decir una palabra, es usar una estoquineta protectora de piel, unos algodones para mejorar la contención de esa estoquineta, esponjas y vendajes elásticos. Eso suman 5 o 6 elementos, eso conforma un vendaje multicapa. Siempre se colocará después de las maniobras de drenaje linfático manual, eso es fundamental. Ahora, cuando tú pones los vendajes, tienes que dejarlos tan bien puestos que el paciente pueda seguir su vida normal, sin ninguna limitación de ninguna clase. Eso es fundamental. Porque, y eso lo sabes en el momento en que empiezas a hacer los ejercicios miolinfokinéticos dentro de la parte terapéutica en el mismo consultorio, y lo que, como dijo Paloma, hay que dejarlos en una forma individualizada para su casa. Hay que enseñarle uno, porque hay que tener en cuenta el sexo, la edad, el movimiento articular, la capacidad, fuerza, resistencia que tengan ellos. Cada paciente es completamente diferente para establecer qué terapia física le voy a hacer. Si eso se sigue, obviamente los vendajes se aflojan al día siguiente porque sale agua. Ya Paloma le mostró a ustedes, 2 o 3 semanas eso baja. Y eso baja es que hay que cambiarlos todos los días porque se sueltan. Entonces no es que yo los cito dentro de 8 días o dentro de 15, no. Al principio es casi un manejo intensivo, si cabe la palabra, hasta llegar a la primera meseta, que es a las 2 o 3 semanas. Cuando uno llega reduciendo esos volúmenes, muchas veces muy grandes, ahí es cuando uno ya empieza a diferir un poquito la atención del paciente. El problema es que se suelta, no porque queden mal puestos, sino porque el agua sale en tanta magnitud que el vendaje queda flojo y se empieza a escurrir y puede hacer lesiones, que es el otro problema. Hay una pregunta que es abierta y es el manejo o farmacoterapia en los pacientes con linfedema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Qué sustancias podrían ayudarnos con esto? Farmacoterapia en linfedema. ¿Quién desea empezar? Cualquiera. Bueno, no. Bueno, comienza. Sí, comienza. Sigue, Blanca. No, es que platicando nosotros en ese tema, acá en México, les damos medicamentos como los que ustedes manejan, benzopironas, supongo, también en forma preventiva. En estos casos, pues no sé si hay Daflón por allá,
o serratopeptidasa para que empiecen a movilizar los macrófagos en el espacio intersticial y nos ayuden en la proteólisis y también para que disminuya el problema inflamatorio. Eso es lo que hacemos. Inicialmente lo hacemos principalmente en las primeras etapas, cuando está más el problema inflamatorio edematoso. Pero no sé si también acá con el doctor Latorre en Colombia manejen ese tipo de medicamentos. Nosotros estamos en una investigación con serratopeptidasa precisamente porque hemos visto que es un flebotónico en cierta manera y nos ayuda en el tipo de acción a la microcirculación. No sé, doctor Latorre. Gracias, Blanca. Mira, realmente nosotros nos acogemos al consenso latinoamericano para el tratamiento del linfedema, en donde básicamente la droga de elección son los linfoactivos, y ese linfoactivo pues es la diosminesperidina micronizada en la cual pues se conoce como Daflón en Colombia. Creo que en toda Latinoamérica la hay con el mismo nombre y es una droga que está demostrada que tiene sus efectos realmente directos sobre la proteólisis, sobre la activación de las bombas del tono tanto venoso como el tono linfático, pero lo más importante es cómo actúa a nivel de las membranas capilares del linfático inicial y del capilar arterial y venoso, a nivel de distensión. Eso es lo más importante que tiene las drogas linfoactivas. No utilizamos ningún otro tipo de droga. Hay una pregunta importante y es los pacientes con celulitis. ¿Qué hacen en cada uno de los países fuera del manejo antibiótico? Doctor Latorre, podemos continuar con usted. Bien, el manejo de la celulitis primero es una enfermedad más seria de lo que muchos creen. Es una enfermedad bastante complicada que tiene unas secuelas muchas veces irreversibles y dentro de esas es el mismo linfedema secundario post-linfaquitis a repetición. O sea, el paciente que tenga su cuadro de linfaquitis en la cual aparecen primero los síntomas y después aparecen los signos, uno tiene que estar muy pendiente de estos pacientes. Sí, la esencia del manejo es el antibiótico, obviamente. Ahora, nosotros presentamos algunos trabajos publicados en la revista Linfología, en donde no es solo el estreptococo ni el estafilococo. Cualquier germen puede entrar hasta el enterococo, los cloaques, todos pueden entrar a formar parte de esa celulitis. Que se vuelvan necrotizantes es diferente. Ahora, es un manejo integral como todo. Tú tienes que tenerlo en reposo, porque es que si una pierna edematizada, por eso le tiene el proceso inflamatorio agudo, donde tienes endolinfangitis, perilinfangitis, todo eso te va a hacer un proceso agudo que si no pones en reposo el drenaje postural del paciente, pues obviamente la respuesta no va a ser la misma, ¿ya? Ahora, nosotros realmente, además de los antibióticos, le tenemos todo lo que es la profilaxis de trombosis venosa profunda, lo tenemos la vitamina C para cuidar la piel, las medidas locales de frío, contenido para no directamente sobre la piel, sino a través de elementos que me den frío. Y nosotros ya al segundo o tercer día, y esto es una cosa que también la tenemos publicada, es cómo empezamos con unos soportes de vendajes con vendajes de gasa, en la cual me da 10 milímetros de presión, y eso me ayuda muchísimo con el drenaje postural a disminuir el agua del paciente, y ya después empezamos con la zona de los vendajes. Pero todo eso va asociado a los medicamentos, al reposo y todo esto. Lo que pasa es que disminuimos mucho. En Bucaramanga estamos en una tierra que tenemos casi hablando de pandemias, de linfangitis en nuestra ciudad. Hay momentos en que los hospitales públicos están copados de pacientes con esta patología, porque nosotros vivimos a 1000 metros de altura, tenemos una temperatura de 26, 27 grados centígrados, nuestra tierra es muy seca, con una alta humedad que facilita la presencia de estos gérmenes en cualquier índole. Bueno, hay una pregunta para Paloma y es la siguiente. ¿Qué concepto tienes con respecto a la presoterapia como parte de la terapia linfática? Doctora Paloma, abra el micrófono. Doctora Paloma. Hola, sí, perdón.
lo puse dentro de las diapositivas porque aparece en el consenso, pero realmente nosotros no usamos la presoterapia. Preferimos utilizar solamente los tratamientos manuales y la utilización de la elastocompresión de diferentes formas. Nuestros resultados son muy buenos y hemos visto casos de pacientes tratados con presoterapia o maltratados con presoterapia que no han tenido tratamientos manuales simultáneos, que de un linfedema primario tenemos después un linfedema mixto con una fibrosis a nivel proximal. Es mi experiencia, pero yo sé que en muchos centros se utiliza y bueno, el consenso dice que se puede utilizar, pero nosotros no la utilizamos. Yo quisiera agregarte una cosa, Sí, profe. Paloma. Básicamente, las bombas de presión neumática secuencial intermitente, nosotros realmente no la usamos tampoco. Pero el fundamento es que yo considero que un vendaje muy buen puesto me hace una función de la bomba 24 horas al día. Tengo un masaje permanente con unos drenajes de líquidos permanentes. Por eso logramos evacuar en cada día cualquier cantidad de volumen, tanto en peso como en diámetro, que está actuando 24 horas al día. Una bomba tú la pones y te actúa 20 minutos o 30 minutos. El problema es que muchas veces la terapia física se la delegan a la bomba y esa delegada a la bomba limita mucho la función manual del terapista al hacer el drenaje linfático y muchas veces la idea es de las mismas personas pensar que con la bomba van a solucionar su problema del paciente. Esto es un complemento más de todos los elementos que tenemos a la mano, pero yo pienso que un vendaje muy buen puesto es un efecto de masaje permanente 24 horas al día. También nosotros utilizamos la terapia pasiva del método Godoy, que verdaderamente con los vendajes, bien con la prenda del doctor Godoy o bien con vendajes, porque nosotros a veces no disponemos de ese material en España, pero vendajes muy rígidos, con la terapia pasiva conseguimos excelentes resultados. Es verdad que esos vendajes, cuando el paciente lo tenemos en consulta durante horas, porque si el volumen es muy grande necesitamos tenerlos horas, esos vendajes hay que cambiarlos quizá a veces cada media hora. Es un trabajo muy, muy exhaustivo, pero los resultados son muy buenos. Entonces, y el paciente además necesita que le toquen. El tocar de las manos del terapeuta produce unos beneficios también que no solo son los físicos de la movilización del edema, sino también producen otros beneficios que el paciente necesita. Esa es mi opinión. Y por último, porque ya nos va a acabar el tiempo, hay una serie de preguntitas muy reiterativas que son para Paola. Y es, Paola, 3 minuticos y que nos hables un poquitico del taping. Yo sé que es misión imposible porque es un tema gigantesco, pero aquí me están pidiendo indicaciones, presiones, cuánto tiempo lo dejas, cuánto tiempo lo quitas. Entonces, 3 minuticos que nos des como unos tips acerca del taping. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Estuve viendo ahí un poco las preguntas. Se aplica en todos los pacientes con linfedema, acostumbro aplicarlo en las articulaciones móviles, es decir, lo que es miembro inferior, rodilla, es donde más efecto se ve. Esto lo digo por las linfografías realizadas con el doctor Amore, y en miembro superior, en muñeca y en codo, también. ¿Por qué digo en articulaciones móviles? Porque como el taping es un material elástico, realmente lo que hace es mover la piel y generar ese espacio, ese aumento de espacio que se necesita, ese aumento de espacio fisiológico que hay entre la epidermis y la dermis y que los pacientes con linfedema lo pierden, no lo tienen. Tiempo de aplicación son un aproximado de 5 días puesto, ¿sí? Porque es resistente al agua y no tiene medicamento, así que se puede aplicar en distintos pacientes. Lo que hay que tener en cuenta es el tema de qué color tiene el taping. Ideal son los colores neutros, el blanco, el color piel.
No sé si me escuchan ahí, porque acá me apareció... Se te escucha muy mal. Ah, Ahí debe ya haber ahí se te escucha súper bien. Bueno, disculpen, debe ser algún problema de conexión. Bueno, lo que les comentaba, que trabajamos en la actualidad, estamos trabajando los pacientes con pieles más sensibles con el taping esterilizado, pero el tiempo de aplicación son aproximadamente 5 días. La verdad que es cierto, el tema es muy amplio, yo lo utilizo el taping hace 11 años, ¿no? He tenido la suerte de tener muy buenos profesores, 7 en total, así que de todos he ido aprendiendo. Siempre me gustó ir a las bases y viajé hasta Japón para conocer al creador de la técnica, el doctor Kenzo Kase, y hay varios trabajos de investigación al respecto. Hay gente que me dice que puede ser un efecto placebo, sin embargo, el paciente se le calma el dolor. Tengo más de 300 casos de pacientes en un seguimiento en cuanto al dolor y al linfedema, y en todo caso, aunque fuera placebo, no tiene medicamento, entonces le estamos haciendo un bien al paciente. Pero lo podemos usar de distintas maneras, como vendaje de compresión, como lo usa el doctor Latorre, para envolver los dedos de las manos y de los pies, y el principal objetivo es generar movimiento, espacio y mejora de la microcirculación. Ese es un breve resumen, podría estar horas, los que me conocen saben que estoy horas hablando del taping. Después si quieren mando la información de una charla gratuita que voy a dar el 29 de mayo. Quería preguntarte, Paola, yo también utilizo Kinesiotape, pero ¿tú utilizas el Kinesiotape y después pones un vendaje, o cuando utilizas el Kinesiotape ya no utilizas un vendaje convencional? Muy bien. Los días de muchísimo calor acá en Buenos Aires en enero hay días de 36, 40 grados de calor, solo uso el Kinesiotape, ¿sí? La técnica de taping. Pero en línea general, si hay más de 6 centímetros de diferencia entre uno y otro miembro, por supuesto lo que utilizo es un vendaje multicapa. El vendaje multicapa al principio es bien compresivo, ustedes lo saben. Cuando pasan 2 horas y cuando pasan 4 horas se afloja el vendaje. Entonces ahí empieza a actuar el taping, siguiendo, moviendo la piel y facilitando el movimiento de la linfa, ¿no? El drenaje linfático. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que... Yo quisiera sí, antes profe, de que se cuéntenos. retiren, John, antes de que retire, pedirle a Eduardo, y con el advenimiento de Blanca, de Paloma, del doctor Cristóbal y Blanca, es que ese tema que usted acaba de exponer del taping tiene muchas preguntas y muchas cosas, así que Eduardo lo invito a que nos cite dentro de una semana, 15 días, y hablamos solo taping. Por supuesto, profesor, no hay problema. Ahí se la dejo abierta. Bueno, quiero en nombre mío y de todos los cirujanos vasculares de Colombia y de todos los internistas vasculares, igualmente los que tenemos medicina interna vascular en este país también, darle los más sinceros agradecimientos, darle las gracias a Tecnofarma por el apoyo que nos ha brindado en nuestra educación continua, y darle los más sinceros agradecimientos a ustedes por sacar el tiempo y darnos conocimientos, que es lo que estamos necesitando. Esto hace parte de nuestra formación y es una terapia también en nuestros tiempos de COVID. Mil gracias a todos. Quiero agradecer también nuevamente, gracias a todos los expositores, excelentes conferencias. Muchas gracias. Muchísima calidad académica, y de seguro que después de esta pandemia vamos a salir mucho más aprendidos. Eso sí lo tengo seguro. Gracias a todos, gracias a los ponentes, gracias a los participantes que también tomaron su tiempo para estar aquí acompañándonos. Y muy buenos días y un abrazo desde Colombia a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Paloma, Blanca, doctor Papendiek, Paulita, muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Gracias, John. Muy amable. La conferencia va a quedar grabada, está grabada, y la voy a publicar en YouTube.
y en Facebook. Para las personas que no alcanzaron a verla toda, ¿ok? Van a tener acceso nuevamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, pues, gracias. Ya está, ¿no? Ah.